Y es que en este contexto de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, nosotros también queremos abordar estos temas de sostenibilidad desde las empresas. Por eso Mauricio, CEO de Nuvant, nos acompaña para hablar un poco más de esta responsabilidad ambiental que tienen las compañías. Hoy más que nunca se hace fundamental hablar de estos temas. Es una empresa del sector textil, pero que piensa en la responsabilidad ambiental. ¿Cómo lo están haciendo? Catalina y Sebastián, buenos días y buenos días a los televidentes. Bueno, básicamente muy pertinente el tema ahorita que estamos con todo el tema de la COP16. Digamos que en Nuvant, como tú lo dices, somos un fabricante de textiles. Para hacerles un contexto rápido, la industria textil en Colombia representa el 9.2% del PIB del sector industrial y el 21% del empleo del sector industrial. Entonces, una industria obviamente muy importante en Colombia. En Nuvant básicamente trabajamos en 4 temas porque sabemos que nosotros somos grandes consumidores de recursos en la industria textil. Entonces trabajamos, el primero es en el uso de energías renovables y reducción de carbono. Somos una empresa carbón neutro. Todos los años compensamos 4.000 toneladas de CO2. Y lo otro es, hicimos una inversión muy importante en los últimos 4 años en eficiencia en nuestros procesos productivos. El segundo es economía circular. El 97% de los residuos postindustriales que usamos los volvemos y los reincorporamos en el proceso productivo. Esto lo que hace es que tengamos que utilizar menos materias primas nuevas y menos consumo de materias primas. El tercero es la gestión del agua. Nosotros tenemos un indicador muy importante en Nuvant y es consumo de agua por metro producido. Entonces tenemos una meta de reducir el 10% de ese consumo cada año. Y el último es a través de innovación. Básicamente lo que buscamos es hacer textiles biobasados o biodegradables que requieran menos uso de materias primas y que sean más amigables con el medio ambiente. Mauricio, ¿cómo conjugan estas estrategias que claramente van en pro al cuidado del medio ambiente, pero también con el precio del producto final al público? ¿Esto encarece por tener mayores procesos o finalmente el usuario final recibe un producto que es amigable con el medio ambiente, pero que también tiene ese costo-beneficio? Catalina, esa es una muy buena pregunta. Digamos que nosotros, nosotros exportamos el 60% de nuestros productos, el 40% se quedan en Colombia. Exportamos a 15 países y de los 15 países que exportamos mucho a la industria automotriz. Y la industria automotriz es muy comprometida con el medio ambiente. Entonces, digamos ahí, yo no diría que el precio pasa a un segundo plano, pero digamos que es más importante que el producto sea sostenible y duradero que el precio. Entonces, digamos que ahí no lo sentimos tanto. Digamos, en mercados como en Colombia, tenemos 2 líneas, tenemos una línea más sostenible que en algunos casos es un poco más costosa, sin embargo, por lo mismo que te dije, por la economía circular y demás, logramos que los productos no sean más costosos, sino que esas eficiencias se van al final reflejadas en el precio del producto. Mauricio, hablamos en medio del contexto de la COP16, del cuidado del medio ambiente, de prácticas sostenibles y demás. La semana pasada, si no estoy mal, informábamos aquí en Teleantioquia de una iniciativa también muy interesante y es que gran parte de los uniformes de los empleados de Teleantioquia fueron recolectados y esas mismas telas utilizadas o reutilizadas en ese proceso para ser amigables con el medio ambiente. Básicamente eso también es lo que ustedes están realizando, cómo se trabaja con esa ropa que muchas veces podríamos pensar en que la vamos a desechar, pero que si somos responsables pensando en lo que está pasando en el mundo actual, podríamos ayudar a mitigar también el impacto ambiental. Qué buena pregunta, Sebastián. A ver, nosotros tenemos, digamos, 2 iniciativas de ese tipo. La primera, tenemos un programa que se llama Artesanos Urbanos. Ahí lo que hacemos, iniciamos el piloto en Medellín y en Medellín tenemos aproximadamente 50 artesanos. ¿Y qué me refiero con un artesano? Un oficio tradicional en un entorno urbano. Entonces tenemos ahí a tapiceros, fabricantes pequeños de calzado y tenemos a fabricantes de muebles, ¿cierto? Entonces con ellos lo que hacemos es los entrenamos en uso de nuestras telas y en economía para que ellos puedan tener un negocio, digamos, exitoso. Ahí utilizamos parte de los residuos, digamos, postindustriales nuestros y los incorporamos en esa cadena. Eso es la primera. Y la segunda, estamos en un piloto con un proveedor muy importante nuestro en Bogotá y es básicamente los retales de los fabricantes en la zona de Bogotá, los estamos recuperando y los estamos reincorporando a nuestro proceso productivo a través de estos programas con terceros.
Mauricio, antes estos temas de sostenibilidad y de responsabilidad ambiental eran quizás un plus dentro de las conversaciones. Hoy son una necesidad. Vemos el cambio climático, vemos cómo también el desabastecimiento de agua en los embalses podría llevarnos a una crisis energética. ¿Por qué es importante que las empresas, si no lo han hecho, comiencen desde ya a pensar en estos procesos que van en pro del medio ambiente? Tú misma lo dijiste, con todo el tema del cambio climático que lo vivimos pues ayer con el tema de las lluvias en Medellín, cada vez es más importante, yo diría que no es ni siquiera importante, sino imprescindible para la industria colombiana meterse en todo el tema de ola de sostenibilidad. Primero, como se los explicaba ahora, por un tema económico, tenemos que producir más con menos, y lo segundo, porque los mercados internacionales hoy lo demandan. Como les digo, nosotros tenemos la fortuna de estar en más de 15 países y tenemos que mostrar certificaciones, productos sostenibles, carbono neutro, una cantidad de cosas para poder vender eso en esos mercados. Y hoy el mundo está abierto definitivamente al mercado global. Entonces, estando en Colombia, si queremos exportar, tenemos que pensar en sostenibilidad definitivamente. Mauricio, usted toca un tema clave, 15 países, es decir, ya ustedes han tenido la experiencia de conocer cómo se maneja este tema en esos países. ¿Qué tanto Colombia va a la vanguardia de esos países en relación a todo este tema del cambio climático, las políticas y también las estrategias para poder ayudar a mitigarlo? Pero yo creo que Colombia al final es un país verde en su producción de energía. Tenemos el ejemplo de EPM, nosotros consumimos hoy toda la energía que consumimos, la consumimos de EPM y tenemos certificación que el 100% de la energía es verde. Entonces yo diría que Colombia en general, por su biodiversidad y demás, es un país sostenible. ¿Qué nos pasa? Yo digo que en Colombia nos falta tener esa cultura exportadora y utilizar la sostenibilidad de que estamos en un país biodiverso para que nos ayude a apalancar digamos, ese pitch de ventas en los mercados internacionales. Nosotros tenemos la fortuna de haber exportado por más de 20 años, entonces hemos recorrido ese camino y sí hemos sentido más o menos en los últimos 5 o 6 años que se empieza a ver a Colombia como un país diferente, con un talento muy importante, y yo creo que nos hace falta un poco decir que somos un país sostenible. ¿Cuáles han sido sus principales retos de este año para ustedes como industria textil? Bueno, yo diría que pues no es un secreto, el consumo en Colombia ha estado decaído este año. Nosotros venimos de un año que no fue bueno el pasado, pero fue un año estable, pero este año vemos una caída importante en el consumo, en todos los sectores. Nosotros hemos logrado mantenernos, digamos que yo diría que ese es el principal reto, el mercado colombiano, porque en exportaciones vemos dinámicas bien importantes. Entonces nos está tocando básicamente reinventarnos desde el proceso comercial, desde el proceso productivo acá en Colombia, porque sí vemos definitivamente una caída en la demanda. Entonces yo diría que ese es el principal reto que hemos afrontado este año. ¿Y le atribuyen a algo esa caída en la demanda que ha sido generalizada en todos los sectores? Yo diría que hay incertidumbre. Al final, cuando el empresario tiene incertidumbre y cuando el consumidor tiene incertidumbre por todo lo que está pasando, digamos, a nivel político en el país, eso hace que la demanda se contraiga. Entonces yo diría que por ahí está la explicación. Bien, Mauricio Restrepo, CEO de New One, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción, un gusto.